Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en lo que es las funciones y para ello se les ha pasado un documento muy especial. Dice, son las funciones disponibles en Microsoft Jet 4 Access, ¿no? Access. Entonces, vamos a ir viendo cómo se trabajan con estas funciones. ¿De acuerdo? Ya, empecemos. Bueno, voy a hacer mi consulta para ver todos los campos que tenemos. Para eso hacemos select asterisco from empleados, ¿ya? Ya sabemos eso. From empleados, F5, ahí está. Muy bien. A ver, vamos a ver algunas funciones, pueden ser funciones matemáticas, ¿no? Estas funciones de conversión, esa no nos sirve mucho todavía. A ver, vamos a ir viendo. Ya, a ver, ¿dónde está? Funciones de fecha y hora, eso ya hemos visto, ¿no? La fecha y hora, fechas, fecha y hora. Aquí está lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar las funciones de fecha? Podemos nosotros extraer la fecha de la fecha del año con la función year, ¿no? De la misma fecha de un campo fecha se puede sacar el mes utilizando la función month. El día también con la función day, ¿ya? Ahora, si esta fecha incluyera horas, minutos, segundos, o si quisiéramos hacer el día de la semana, también se hace eso, ¿no? Entonces pone hour si quieres sacar la hora, minute si quieres sacar los minutos y second si quieres sacar los segundos, ¿no? Y el día de la semana sale en número, es decir, qué día de la semana era, el 3, el 4, el 5, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver, esta expresión lógica no me gusta todavía, esto. Funciones matemáticas se pueden trabajar también, ¿ya? Entonces se tiene, por ejemplo, la función abs, que es un número. Por ejemplo, vamos a realizar, vamos a mostrar el carnet de la persona, el nombre de la persona. A ver, F5, ya está. A ver, nuevamente, F5. A ver, un campo numérico tenemos el sueldo. Sueldo sería 1500, ya. Entonces vamos a mostrar el nombre de la persona, vamos a mostrar el sueldo y el sueldo menos 1500, ¿listo? Ahí está, F5. Fíjense, quiero que vean bien cómo ha salido esto. Primero hemos visualizado el nombre, aquí está, visualiza el nombre, ¿no? Luego tiene que salir el sueldo, hemos dicho, el sueldo es de la tabla, sale el sueldo. Pero hemos hecho una columna calculable que es el sueldo menos 1500. Fíjense bien, 1500, ¿no? Pero algunos ganan más de 1500 y otros ganan menos de 1500. Si yo hago sueldo menos 1500, si mi sueldo es 2000, entonces me va a salir 500. Pero si mi sueldo es 1000 menos 1500 va a salir menos 500, es decir, negativo. Y si yo quisiera que todo fuera positivo, no importa el signo, entonces ahí es donde aplicamos esta función que se llama valor absoluto, ¿no? Ustedes saben que el valor absoluto lo que hace es quitar o volver positivo cualquier número negativo. Entonces hacemos F5 y ahí está, mira, las mismas operaciones, pero toditos se han vuelto positivos. Entonces, ¿qué hace la función abs? Lo que hace es devolver el valor positivo de cualquier expresión, ya sea negativa, ya sea positiva. ¿Listo? Ese es valor absoluto. Luego podemos sacar el arco tangente, el coseno, el exponencial, el logaritmo, que en este caso no se da, ¿no? Estos se utilizan sobre todo en bases de datos donde se hacen, por ejemplo, pronósticos, ¿no? Del tiempo, digamos, temperaturas, y hay algunos algoritmos, los que predicen, digamos, cierto comportamiento, puede ser de temperatura, de clima, etcétera, ¿no? Entonces, para ello se utilizan. Entonces, todas las funciones matemáticas, como yo acabo de usar el absoluto, se puede utilizar, ¿ya? A ver, por ejemplo, hay otra función que vamos a utilizar, ¿ya? A ver, una función SQR. La función SQR es la raíz cuadrada. A ver, vamos a jugar un poquito. Digamos, yo quiero el sueldo, mostrar el sueldo, ahí está. Muestra en este momento el nombre y el sueldo.
Supongamos que el sueldo es un número del cual yo quisiera sacar raíz cuadrada, entonces se aplica la función así, tal cual dice el manual. El manual dice que hay que poner SQR y adentro el número, ¿no? Entonces el número en mi caso es el sueldo, entonces pone SQR entre paréntesis el sueldo, ¿ya? F5 y mira, acaba de producirse un cambio en el sueldo, ¿no? Los sueldos que eran 1500 y demás, ha sacado la raíz cuadrada, por eso me está mostrando con muchos decimales. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se aplica esta función. Tenemos todas las funciones de cadena, de carácter, etcétera. ¿Ya? A ver, ¿qué más? A ver, en cadenas. Vamos a ver en cadenas. ¿Ya? Muy bien. La función LCase. La función LCase dice convierte una cadena minúscula. Convierte una cadena a minúscula. ¿Cómo es eso? Generalmente, si nosotros colocamos el nombre, mira, el nombre nada más voy a mostrar, el nombre está escrito en mayúscula. Si yo quisiera que salga en minúscula, entonces pone LCase al nombre, ¿no? Y ejecutamos y mira, todos los nombres se han vuelto en minúsculas. No se está alterando el valor en la tabla sigue siendo mayúscula, pero para la visualización, ¿no? Para la extracción de datos están saliendo con minúsculas, ¿no? Entonces, si los textos estuvieran en mayúsculas y yo quiero volverlo minúscula, se utiliza LCase. LCase viene de la palabra lowercase o lowercase, que significa minúscula, pero está abreviado con LCase, ¿ya? Lo contrario del LCase es cuando yo tengo algo en minúsculas y quiero convertirlo a mayúsculas. En mi caso no tengo eso, a ver, fíjense bien, no tengo datos en minúsculas, ¿no? Para volverlo a mayúsculas. Pero si yo quisiera volver, por decir el nombre a mayúsculas, estuviera en minúscula, ¿no? Miren, ¿no? Y yo quiero volverlo a mayúscula, entonces simplemente se pone ucase. Ucase. F5, y ahí tenemos, pero está convertida a mayúsculas, entonces no se nota mucho el cambio, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es esto, fíjate bien, mira. Vamos a hacer un experimento acá. Primero lo vamos a convertir a minúscula. Para convertir a minúscula se pone LCase del nombre, ¿no? Del nombre, ahí está, mira. Todito está en minúscula. Ahora, a todo esto que es minúscula le vamos a volver a convertir en mayúscula. Entonces, ucase le ponemos a todo esto. Entonces tendría que volverse otra vez a mayúscula, F5, y otra vez se ha vuelto a mayúscula. Entonces, ya podemos comprobar que evidentemente lo que está en minúscula lo convierte a mayúscula. ¿De dónde viene la palabra ucase? Viene de la palabra uppercase, que significa mayúscula, ¿no? En el diccionario significa mayúscula. ¿De acuerdo? Luego tenemos, a ver, la función left. Esta función left me encanta, ¿ya? A ver, la función left dice que hay que darle una cadena y una longitud. ¿Qué es lo que hace? Dice, extrae una subcadena de longitud dada de una cadena, tomando en cuenta los caracteres por la izquierda. ¿Cómo es eso? No entiendo. Primero vamos a visualizar el nombre. Nom, digamos, F5. Ahora, a esta columna le voy a aplicar la función left. Left significa izquierda. Entonces pone left, coma, la cadena, coma 3. ¿Qué significa? Estamos diciendo, de esta columna nombre, sácame 3 caracteres, pero de la izquierda. Entonces cuando ejecutamos, lo siento, cuando ejecutamos, solo salen 3 caracteres. Miren, los 3 primeras letritas de cada nombre. Y si yo quisiera 5, entonces agarro 5 y salen los primeros 5 caracteres, de toditos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la función left? La función left lo que hace es extraer de una columna de texto los primeros n caracteres. Si yo quisiera solo la primera letra, coloco 1, F5, y miren, solo ha salido la primera letra. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, dice que hay función, la función write, ¿no? Con HT es al revés, saca los últimos caracteres, ¿no? Extrae los últimos caracteres. Entonces, si nosotros aplicamos write en vez de nom, entonces write del nombre, ¿no? El nombre, F5, fíjense, las letras han cambiado, pero estas letras no son nada más que las últimas letras del nombre, ¿ya? Las últimas letras del nombre. ¿Y cómo sabes eso? Fíjate bien, F5, ahí está. Mira, las últimas letras son H, L, S, I, A, O, E, A. Bueno, ahora vamos a aplicar, ¿no? Mira,
Ahí está, H, L, S, I, A, ¿ve? Son las últimas letras. Ahora, si yo quisiera las tres últimas letras, se pone de la derecha del nombre los últimos tres. Hacemos clic y se forman los últimos tres. Si yo quisiera ahora, por ejemplo, concatenar dos columnas que aparezcan como una sola, no te entiendo. A ver, asterisco F5. Acá, por ejemplo, tengo el lugar, el carnet, el lugar, pero están separados el carnet y el lugar. Yo quiero que salga juntito. Entonces puedo hacer que salga juntito haciendo esto, que salga el carnet y se pone más y la columna que tú quieres sumar. En este caso lugar. No es una suma aritmética. El signo más en cadena se llama concatenación, es decir, unir una cadena con otra cadena. F5, perdón, siempre ahí está. Miren, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí está el carnet OR, carnet LP, ¿no? Y si estuviera muy pegadito, entonces entre esto y este otro puedo sumar una cadena guión. Miren, entonces tres cadenas estoy sumando. Primero la cadena del carnet, la cadena del guión y la cadena del lugar. Entonces cuando ejecutamos, me sale, miren, el número del carnet, OR, LP, OR, LP, CB, ¿no? Dependiendo de eso. Entonces se puede armar cadenas como una sola cadena. Ahorita todo esto es una sola cadena, por eso le puedo poner as, digamos código, ¿no? Código F5 y ahora esta columna se llama código. Este es el código que se ha generado automáticamente tomando en cuenta el carnet y el lugar donde ha sido expedido el carnet, acompañado de un guión en medio de ellos. ¿Ya? Entonces se puede hacer eso. Miren, fíjense bien. Puedo mostrar lo siguiente, F5. A ver, vamos a crear un código especial para las personas. Primero, vamos a tomar las dos primeras letras de su nombre. ¿Cómo serían las dos primeras letras de su nombre? Luego el sexo, el cargo y de qué lugar son. Entonces tendría que decir así. Primero del nombre quiero las dos primeras letras. Entonces se pone left del nom, 2. Eso implica que va a sacar las dos primeras letras. A eso le voy a pegar, unir el sexo. Entonces pongo sexo. A eso le voy a unir el cargo, entonces pongo cargo, la primera letra del sexo, entonces sería left de sexo, 1, y la primera letra del cargo, entonces sería left de cargo, 1, y a eso le añadimos el lugar, hemos dicho, entonces más el lugar. Entonces estamos creando todo un código, ¿no? Con las dos letras del nombre, seguidas de la primera letra del sexo, seguida de la primera letra del cargo y el lugar, ¿no? De donde ha sido expedido el carnet. A ver, veamos F5 y ahí está. Miren, las dos primeras letras del nombre, Zambrana, es femenino, vendedor y es de Oruro, ¿no? Entonces, en un código no es nomás cualquier cosa, sino un código tiene que decir algo del registro que en ese momento se está manejando. ¿Ya? Entonces, así se generan los códigos muchas veces en algunas instituciones, tomando las primeras letras del nombre, del cargo, de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, se puede formar códigos y asignarse, ¿no? Dentro de una tabla, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar entonces, vamos a ver otras funciones. Hay una función que se llama la función mid. La función mid. ¿Qué hace la función mid? Es parecida a la función left y right mezclada o unida, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, vamos a sacar la columna sexo, nada más. Miren, ahí está, femenino y masculino. Si yo quisiera sacar la primera letra, entonces ya sabemos, se pone left de la columna, que en este caso es sexo, 1 y nada más, ¿no? Estamos haciendo sacar de la columna sexo, que es toda esta columna, solo un carácter. Entonces cuando ejecutamos F5, fíjense, solo sale la primera letra, ¿de acuerdo? Ya. Pero ¿qué pasa si yo quisiera la segunda letra? Si yo quisiera la segunda letra, yo tendría que poner 2, pero hago F5, no me sale la segunda letra, lo que me sale son las dos primeras letras, ¿no? Entonces no se puede. Por la derecha tampoco, porque si tomo por la derecha no se puede entrar hasta la letra E, hasta la segunda letra. Yo quiero la segunda letra.
Entonces, si tú quieres sacar caracteres de la izquierda, utilizas left. Si tú quieres sacar caracteres de la derecha, utilizas right. Ahí está, mira, todos son nos. Femenino, masculino. Las últimas letras de todos es no, ¿no? Ahí está. Pero si yo quiero sacar letras, no de la izquierda ni de la derecha, sino del medio de una columna, entonces para eso utiliza la función mid. Mid significa middle, en medio de significa mid. Mid y se pone así. Le dices la columna de donde quieres sacar y le das dos números. Los otros tenían un solo numerito, ¿no ve? Este mid maneja dos números. El primer número le dice desde dónde quieres sacar, ¿no? Yo desde 1, por ejemplo. Y el segundo le dice cuántos quieres sacar. Entonces le digo 2. Entonces cuando digo 2 es como si estuviera haciendo left 2. ¿Por qué razón? Porque le estoy diciendo de la columna sexo, desde el primer carácter que saque 2 caracteres. Entonces ejecutamos acá y F5 y ahí está, miren. Las dos primeras letras, ¿no? De la columna sexo. ¿Desde dónde empieza? Desde la 1, 2. Y si yo digo 3, entonces va a sacar las 3 primeras letras de cada sexo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa si yo no quiero sacar desde el principio? Quiero sacar desde la segunda. Entonces yo coloco así. Se coloca. Entonces sexo quiero desde la segunda, coma, una letra. Entonces entiendan bien que el 2, el primer número, es la posición y el segundo es la cantidad de caracteres desde esa posición. Al decir 2, 1, estoy diciendo desde la posición 2, es decir, desde la FE, desde la E o desde masculino, desde la A, porque es la segunda posición, una sola letra saca. Entonces va a sacar una sola letra. Entonces venimos acá y ahí está, miren. Femenino, masculino, pero no sale la primera letra, sino solo la segunda, ¿no? Entonces, si yo quiero, a partir de la 3, de la columna 3, quiero 2 caracteres, ¿qué saldrá? A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Desde la columna 3, recordemos que aquí tenemos femenino. A ver, escúcheme bien esto. Femenino, así está la palabra. Cuando dices 3, implica que 1, 2, 3. Y a partir de este 3, saque 2 letras. Entonces va a sacar ME. Esto es 1, 2, 3 y a partir de ahí 2 letras. Si a partir del 3 yo quiero 4, entonces ¿qué va a salir en mi caso? A partir de aquí 4 sería, mire, 3 significa 1, 2, 3 y el 4 significa 1, 2, 3, 4. A partir de ese 3, 4 caracteres. Entonces, ¿qué tiene que salir? Tiene que salir justamente las 4 letras a partir de la posición tercera, ¿no? A partir de la posición número 3. ¿De acuerdo? Ya, ¿cómo armaríamos el código para sacar el primer carácter del carnet más el último carácter del carnet más el lugar? Entonces tendríamos que sacar primero el primer carácter del carnet, sería left del carnet 1. Eso significa sacar el primer carácter, ¿no? Entonces ejecutamos, ahí está el 6. Más, le decimos, de la izquierda, de la derecha ahora, ¿no? Del right, de la misma columna que CI, sacámelo un carácter también. Entonces acá ya tendríamos el primero y el último. Y a eso sumale el lugar, F5, y ahí está, miren. Primer y último carácter del carnet más el lugar donde se ha expedido, ¿no? Entonces se pueden jugar con las posiciones, con los caracteres, se pueden mostrar sueltitos, unidos, concatenados, como ustedes gusten, ¿ya? Muy bien, entonces es la función de ¿qué? De mid, de right y de len, ¿no? L-case, hemos visto estas funciones, L-case, U-case, está en orden alfabético, ¿no? No está seguido. Aquí abajo está el U-case, por ejemplo, ¿no? Aquí está la letra U, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa manera es como se puede generar ciertos tipos de valores, ¿ya? Ahora sí. Ahora vamos a hacer un énfasis en una función muy especial. A ver, ¿dónde está la función? Hay una función que se llama... A ver, esta, la función if.
Bueno, conocemos nosotros la función if en el sentido de que, a ver, nosotros manejamos así, fíjense bien. Si la nota es mayor o igual a 61, entonces, ¿qué hacemos en C Sharp? Entonces decimos mostrar NT, digamos, ¿no? ¿Sí o no? Ah, no, mostrar aprobó, digamos. Mostrar aprobó. Aprobó. Y si no, él se ponemos, entonces hay que visualizar, hay que mostrar la palabra reprobó, ¿no? Así un sencillo algoritmo, ¿no? Entonces, este es un if. Nosotros conocemos la estructura if, pero este if se utiliza en Excel. En Excel se utiliza así, se pone si, en español traducido, ahí se pone la condición, si es mayor o igual a 61, pero acá se pone el lugar donde está la nota, en este caso digamos digamos A13, ¿no? Así, esa es la celda donde está. Y si es sí, entonces se pone aquí el resultado, salida por sí, y si es no, aquí se pone la salida por no, ¿no? Así funciona el sí en Excel. Muy bien, a ver, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a utilizar el if, que es semejante al if que hemos ido manejando. En programación el if se maneja así, en varias líneas se maneja la condición, es decir, se pone sí, entre paréntesis la condición, y entre llaves colocamos lo que tiene que hacerse en caso de esta condición se cumpla. Y por else, que significa si no o caso contrario, entre llaves colocamos todo lo que tiene que hacer en caso de que esta condición no se cumpla, ¿no? Eso lo hacemos en programación y ocupa más de una línea. Pero en Excel tiene que ser en una sola línea todo. Por lo tanto, se escribe así. En español se pone, en vez de if, se pone sí, que es lo mismo. Y luego se pone acá la celda que cumple la condición. Y si esta condición se cumple, entonces con una coma o punto y coma se separa la salida por sí, que es lo que tiene que hacer en caso de que se cumpla la condición. Y con otra coma se separa lo que se tiene que hacer en caso de que esta condición no se cumpla. ¿Ya? Entonces, es parecido a esto lo que se trabaja en lo que es el if. El if tiene una expresión que es la condición y una acción en caso de que sea verdadera la condición y una acción en caso de que la expresión sea falsa. ¿De acuerdo? Ya, hagamos eso. Digamos, vamos a sacar el lugar nomás, mira, el lugar, F5. Y ahí está. Ha salido solo el lugar, ¿no? De expedición del carnet. Oruro, La Paz, Cochabamba. Ahora, yo quiero que salga dicho, al lado de esto, una columna que diga, si es de Oruro, que diga local. Pero si no es de Oruro, que diga extranjero. ¿Cómo hacemos eso? Se hace así. Se pone if. ¿Ya? Vamos a ver si funciona, porque en algunos está traducido al español. If. Entonces decimos, si el lugar es igual y entre comillas ponemos OR, si el lugar es OR, es decir, si el lugar, la columna del lugar es OR, entonces punto y coma, entre comillas tiene que salir la palabra local, local. Punto y coma, caso contrario, tiene que salir la palabra extranjero, extranjero y cerramos paréntesis. Ahora aquí puede haber muchos errores, vamos a ir corrigiendo. F5, ya. Dice hay un error. El primer error es este. Primero que no se usa punto y coma en tu equipo. En tu equipo puede estar configurado para separar listas que se utilice la coma. Entonces vamos a hacer la prueba con la coma. Ahí está, F5. Ahora sí, ¿ve? Con coma funciona. En algunos equipos va a funcionar con punto y coma. Ahí está, mira. Orureño local, orureño local, orureño local, La Paz extranjero, orureño local, 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 La Paz extranjero, Cochabamba extranjero. Y hemos dicho, y if, estamos diciendo sí, sí, el if es sí. Si el lugar es Oruro, entonces que genere en una nueva columna la palabra local. Caso contrario, que genere la palabra extranjero. ¿No? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos quizás generar una columna, pero que tengan dos o más alternativas. ¿Ya? También podemos nosotros hacer lo siguiente. Podemos empezar a comparar de esta manera. Han debido hacer en Excel esto.
¿ya? Por ejemplo, si el lugar es Oruro, entonces que salga Oruro, coma. Entonces, en segundo lugar decimos, si el lugar es Or, entonces que se escriba Oruro. Pero si no, preguntamos si el lugar es CB. Si es CB, entonces, perdón. Entonces preguntamos, y if, ¿no? Y aquí entre paréntesis tenemos que colocar todito. Si el lugar es CB, entonces, entre comillas, ponemos Cochabamba, ¿no? Coma. Estamos diciendo, si el lugar es OR, que imprima Oruro. Y si no, entonces que pregunte. Si el lugar es CB, entonces que imprima Cochabamba. Y si no, entonces que pregunte si el lugar es igual a LP. Entonces LP y colocamos coma, entre comillas, La Paz, la salida, ¿no? La Paz, decimos. Y si no, entonces ponemos que salga otro. Nada más. Entonces, lo que aquí tenemos que tener cuidado es cómo cerramos los paréntesis. Por ejemplo, aquí hemos abierto un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis. Entonces, si hemos abierto tres, tiene que cerrarse tres también. Es ahí uno de los comunes errores. Entonces, F5 y ahí está. Lo que hemos hecho ahora es, sí, hemos preguntado si el lugar es OR, entonces que visualice, aquí está. Si el lugar es OR, entonces que imprima Oruro. Caso contrario, si el lugar es CB, entonces que imprima Cochabamba. Caso contrario, si el lugar es LP, que visualice La Paz. Y caso contrario, que ponga otro. Entonces, miren, Oruro, La Paz, a toditos le hemos asignado la palabra correcta, pero hay uno de Santa Cruz y ese Santa Cruz no es ni OR, ni LP, ni CB. Entonces, cualquier otro que venga acá, le vamos a poner otro. Y aquí está, sale otro. ¿De acuerdo? Entonces, a estos ifs, a un if que está dentro de otro if, ¿qué se le llama? Ya hemos aprendido eso, se le llama if anidado. Y se puede anidar varios niveles. En este caso estamos anidando 3 niveles porque hay 3 ifs. Mira, un nivel, aquí hay otro if, 2 niveles y aquí hay otro if, 3 niveles. Estamos haciendo comparaciones uno dentro de otro, quiere decir en 3 niveles. ¿De acuerdo? ¿No? A ver, en este ejemplo, repito, mostramos el carnet, el nombre y el sueldo. Quiero una planilla donde aparezca la palabra bono a quien gane menos de 1.500 o de 1.500 para abajo, incluyendo 1.500. Por ejemplo, si ganas 2.000, no mereces el bono, a eso me refiero. Por ejemplo, este gana 1.200, entonces merece el bono. Este gana 2.300, este no va a recibir, ¿no? Tiene que ser de 1.500 para abajo. Entonces, ¿cómo hacemos con un if? Entonces decimos if, así, mira. Decimos, si la columna sueldo es menor o igual a 1.500. Ahí está, mira, 1.500. Si la columna sueldo es menor o igual a 1.500, entonces coma, que salga la palabra bono. Y si no, que no salga nada. Pero no puedo poner vacío. Entonces se pone comillas. Comillas significa pon vacío en ese lugar. Entonces F5 y ahí está. Miren, quiénes ganan bono y quiénes no tienen el derecho de cobrar ese bono. ¿Quiénes cobran bono? De 1.500 para abajo. Aquí, por ejemplo, hay varios que ganan 1.500 y también ellos van a ser beneficiados con el bono. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente decimos, las funciones de agregación, que son 5, suma, bg, max, min o count, ¿ya? Cada una de las funciones devuelven un solo valor, no una fila, no 2 columnas, no 2 filas, no una tabla chiquita o mediana, no, solo un solo valor. Un solo valor significa un número nomás. Entonces, por esa razón las funciones se aplican a una sola columna. No podemos poner en el select 2 columnas. En el select se pone una sola columna y después el from. Ahí se aplica, ¿ya? ¿Cómo se aplica? En mi caso estamos agarrando el sueldo y decimos select sueldo from empleados. Estamos haciendo muestra del sueldo de la tabla empleados y hemos mostrado.
Pero ahora vamos a aplicar la función sum, así se aplica, a una sola columna. Sueldo es una sola columna en este momento, F5, y me devuelve 47.100. ¿Qué significa eso? Significa que la suma de todos los sueldos es 47.100. ¿Entendido? Ahora, ¿qué pasa si en la columna tengo valores de los cuales no quiero la suma, sino quiero el promedio? Entonces, para sacar directamente el promedio a una sola columna, tienes que poner la función AVG, average, que significa promedio, ¿no? En español. Entonces, cuando hacemos así, F5 sale 1570. Significa que el promedio de todos los sueldos de los empleados, que son 1500, 1300, en promedio es 1570, ¿no? Entonces, hay más gente que gana cerca de los 1500 que de 2000 para arriba. Eso nos está indicando. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será el máximo sueldo? Entonces, en la misma columna se pone max, F5, y el máximo sueldo va a decir 3100, aquí está. 3100 había sido el máximo sueldo. Y si yo quiero averiguar el mínimo sueldo, entonces pone min F5, y 1200 es el mínimo sueldo, ¿no? Entonces, recordemos. Cada una de estas funciones devuelven un solo valor. Aquí está, un solo valor, no una fila, no una tabla, un solo valor. ¿De acuerdo? Y las funciones se aplican a una sola columna en el select. Devuelven un solo valor. Es lo más importante que debemos entender. Y solo se aplican a campos. Los campos son las columnas, ya sabemos, de tipo numérico, porque son operaciones aritméticas, sumar, promediar, son operaciones aritméticas, por lo tanto, no se puede aplicar a los nombres, no puedes sumar nombres, no puedes promediar carnets, no puedes hacer eso, ¿no? Solo a columnas que son de tipo numérico. Ejemplo, voy a agarrar esto y F5. ¿Quiénes son numéricos aquí? Aquí los únicos numéricos son el sueldo y el vigente, no hay más, ¿no? Por esa razón el sueldo estoy trabajando para estos ejercicios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos las funciones, ¿qué funciones? Sum y AVG y max y min. ¿Listo? Max y min. ¿Qué es la función sum? Suma todos los valores de una columna. AVG, promedio. Max, máximo, min, mínimo. Ahora, estas funciones cambian de valor dependiendo del criterio de consulta. Cuando decimos dependiendo del criterio, los criterios se colocan en la cláusula where, donde, y ahí ponemos que la condición, pero esta condición es lo que se llama criterio. ¿Ya? Entonces, por eso dice, estas funciones cambian de valor, pero dependiendo del criterio de consulta, where, ¿no? Condición. En otras palabras, yo quiero mostrar el sueldo. Ya, sueldo F5. Entonces, voy a sumar los sueldos. Sumar los sueldos. Listo, F5. 47.100. Ya. Pero voy a retroceder a la tabla. Si saco estos 47.000, le digo, oye, Juancito, anda rapidito, ya, jefe, ¿a dónde? Al banco, anda, sácamelo 47.100. ¿Para qué quieres, jefe? Me dice, quiero pagar sueldos, pues, estoy sumando los sueldos para saber cuánto tengo que pagar. Jefe, pero tienes que tomar en cuenta algo, me dice. ¿Qué cosa? Que no todos los que están en la lista son trabajadores activos. Hay algunos que no están trabajando. Entonces, si sacamos los 47.000, es que estás sumando los sueldos de todo, inclusive de los que no trabajan ya. Entonces, deberías sacar, me dice Juanito, deberías sacar la suma de los sueldos, pero de aquellos cuyo vigente es 1. 1 significa que está trabajando. Claro que sí, le digo. Entonces, digo, seleccione y sume los sueldos de la tabla de empleados, donde, ahí está la condición, donde el vigente sea igual a 1. Ahora sí el número que me va a salir, que es un solo número,
va a ser la cantidad que tengo que sacar del banco para pagar sueldos. F5, y miren, no había sido 45.000, había sido 24.000 exactos que tengo que sacar para poder pagar a todos mis empleados, ¿no? Entonces, por eso dice la teoría. Estas funciones cambian de valor. Antes era 47.000, 45.000, ahora es 24.000. ¿Por qué cambia el valor? Porque dependen ahora de un criterio de consulta en la cláusula where, es decir, en la cláusula where se pone condición, ¿no? ¿A quién debe afectar toda esta suma de sueldos? Por ejemplo, yo quisiera la suma de los sueldos y quiero pagar solo a las vendedoras. Entonces tendría que decir, vigente debe ser igual a 1 y el cargo debe ser igual a vendedor. F5. Y miren, ahora se ha vuelto 19.000. ¿Por qué se ha vuelto de 24.000 a 19.000? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que quiero el dinero que se necesita para pagar a los vendedores. Ahora ya no está tomando en cuenta las secretarías ni al administrador, que ganan buenos dineros, ¿no? Por eso has de bajar de 24.000 a 19.000. ¿Entendido? Lo mismo se puede hacer ahora con las otras funciones. Si en vez de sum pongo ABG F5, entonces me sale el promedio de sueldos, de todos los que están trabajando actualmente y cuyo cargo sea vendedor, ¿no? O sea, ya no me saca el total, sino un promedio, ¿no? Ahora, no es el dinero que voy a sacar para pagar sueldos. Para pagar sueldos tengo que sacar el sum. El ABG me puede servir para saber en promedio cuánto están ganando los empleados. Es como para decir, voy a hacer un incremento salarial, ¿no? El gobierno hace, por ejemplo, una especie de promedios para saber cuánto más o menos se puede pagar o se puede incrementar a los sueldos a todos los empleados del país, ¿no? Hay que hacer aproximaciones, no es nomás pensar o pedir un número, ¿ya? Muy bien. Miramos. Entonces venimos a las funciones y las funciones agregadas. ¿Dónde están? Ya. Suma BG max min, por ejemplo. Voy a hacer un cambio ahora. Digamos, yo quiero el máximo sueldo. Pero si coloco máximo sueldo, me va a salir así, F5, que es 3.100. Pero yo quiero el máximo sueldo de los vendedores nomás. Entre los vendedores, ¿quién es el que gana más? ¿O cuánto es el sueldo máximo? Entonces, ahí coloco donde ese 3.100 es de toditos. Máximo sueldo de todo el empleado, de todos los empleados. Pero yo pongo ahora donde el cargo sea igual a ¿qué? Vendedor. Entonces estoy restringiendo que el máximo sueldo no salga de todos los empleados, sino solamente de los vendedores. Y el vendedor que más gana ahorita había sido 1.600. ¿Y cuánto ganará el mínimo? Entonces vengo acá y cambio, ¿no? En vez de max voy a poner min y F5, y el mínimo va a ser 1.200 de los vendedores. Es decir, los vendedores, el sueldo mínimo que se ha pagado ha sido 1.200 y el máximo sueldo ha sido 1.600, ¿no? Entonces se puede obtener ese tipo de información utilizando las funciones max o la función min. Ya sabemos que se puede sumar o se puede promediar, ¿no? Pero todo siempre bajo una determinada ¿qué? Condición. Eso no se van a olvidar, ¿ya? La condición es muy importante para saber de los datos. No siempre se hace esto con toda la tabla, sino con cierta parte de la tabla. Y para decir cierta parte de la tabla utilizamos el where. El where es el que determina a quiénes nomás tiene que afectar este min, este max, esta suma o el promedio. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Ahora vamos a ir a lo último. Este es más poderoso, este count. Este se utiliza para muchas cosas. Este count como consulta se utiliza, por ejemplo, cuando aparece un numerito en tu WhatsApp. Dice 5, ese 5 significa 5 mensajes nuevos, ¿no? O en tu WhatsApp 7, que significa 7 notificaciones, ¿no? Entonces, esos numeritos que salen están generados con esta función, count. Lo que decir cuenta los mensajes que tienen fecha de hoy para decirte cuántos mensajes nuevos tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la función count? Count lo que hace es esto, fíjate bien. Vamos a contar, vamos a hacer un count
y entre paréntesis pones asterisco. F5 y sale 24. Ay, perdón. Así nomás, F5 y tienes ahí 30, ahí están los 30, ¿no? El count en sí lo que hace es contar todos los registros, nada más, así de simple, cuenta todos los registros. Pero si quisieras que cuente por una determinada columna, entonces pones aquí adentro la columna. En mi caso pongo nom y me va a salir F5 30 también. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el 30 con asterisco y el 30 con el nombre? Cuando pongo asterisco significa contar todas las filas. Y alguien dice, pero hay filas en blanco. Hay algunos que, por ejemplo, en la columna dice teléfono, no tienen teléfono. Y hay otros que dirección dice no tiene dirección. Entonces, ¿hay que contar igual? Sí. Basta que en la fila haya un dato para que lo cuentes. Ah, bueno, entonces utilizaremos el count asterisco. Entonces está diciendo contar todo, contar todo. Ya saben, el asterisco es un comodín que implica todo. Hay que contar todo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero contar los que tienen teléfonos? No a todos, porque si pongo así, me van a decir 30 empleados, pero de todos los empleados hay algunos que no tienen teléfono. Entonces yo quiero contar a los que sí tienen teléfono. Entonces ahí es donde se pone la columna. Digamos, puedo poner teléfono, digamos, ¿no? Teléfono. Entonces, este count teléfono me va a contar solo los que, donde hay un teléfono en esa columna, ¿no? Si en algunos no tiene su teléfono, no lo cuenta, entonces no va a salir 30. Va a salir menos, ¿no? Pero en mi caso, cuando pongo nom, el nom es obligatorio, toditos tienen nombre, es decir, no hay uno que no tenga nombre. Por esa razón, cuando pongo count asterisco me sale 30, y si pongo nom, 30, porque toditos tienen nombre. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Puedes contar por un campo una columna que no tenga. Ya he puesto el ejemplo del teléfono, por ejemplo. A ver, otra columna, digamos código postal, digamos, ¿no? El código postal no todos tienen, solo algunos, ¿no? Ya, algunos dicen correo electrónico, por su email hay que contar, ¿no? Entonces no todos tienen correo electrónico. Y eso es lo que me interesa utilizar en el count, ¿no? Columnas de los cuales yo quiero saber si todos tienen o no todos tienen, para quizás hacer una campaña, hacer una corrección, hacer algo para que todos puedan contar con un determinado recurso, ¿ya? Para eso sirve el count. Y el count nom o el count asterisco también está en función de la condición. Entonces ponemos, si pongo así count nom ya sale 30, pero yo quiero, por ejemplo, contar los vendedores. Si quieres contar solo a los vendedores, entonces utiliza el asterisco cuando quieres contar otra cosa. Dice, contar, está diciendo aquí, contar del empleado tablas donde el cargo sea igual a vendedor. ¿Qué estoy diciendo? Que cuente solamente aquellos cuyo cargo es igual a vendedor. ¿Para qué quieres saber? Es que quiero saber cuántos vendedores hay en mi empresa. Ah, bueno. Entonces venimos acá, ejecutamos, ¿ya? Y nos sale 24. Miren, 24 vendedores había habido en mi empresa. Y los otros 6 seguramente son entre secretarias y administradores durante todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso es importante, ¿ya? Contar. Se utiliza contar, pero mucho, ¿de acuerdo? Quiero contar, por ejemplo, cuántas vendedoras tengo. ¿Cuántas vendedoras? Si quieres saber cuántas vendedoras, entonces primero tienes que fijarte en el cargo, vendedor. Pero vendedores hay hombres y mujeres, entonces tienes que añadir la columna sexo. Y el sexo tiene que ser femenino. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que cuente a todos los registros de la tabla de empleados, pero cuyo cargo sea vendedor y el sexo sea femenino. ¿De quién estoy hablando? De las vendedoras. Entonces ejecutamos y me sale 17. De los 30 trabajadores, de los 30 vendedores, no, de los 26, o 24, ¿no? 24, perdón. De los 24 vendedores que tengo en la institución, solo 17 son mujeres. Eso me está diciendo. Como pueden observar,
Sirve para tomar decisiones. Yo como gerente ahorita estoy haciendo algunas de las consultas pensando cómo puedo ayudar, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Con qué leyes tengo que cumplir, que no me discriminen por tener más empleados varones que mujeres, ¿no? Entonces, estas funciones nos ayudan a obtener números rápidamente. Y este count es más usado que el max, min, el sum y el ABG. Es más usado, 10 veces más usado en los proyectos, ¿ya? Entonces, generalmente los datos se cuentan dependiendo de una condición. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hemos aprendido cómo se usan las funciones de agregación, ¿ya? El sum, ABG, max, min, count. Nosotros manejamos funciones de agregación. En otro está con otro nombre, ¿ya? Por si acaso. Funciones, no me acuerdo, tiene otro nombrecito, pero son las mismas funciones. Pero han visto que todas estas funciones devuelven un solo valor. Nunca han devuelto dos, ni una fila, ni una columna, sino un solo valorcito. ¿Ya? Eso tienen que tomar en cuenta para poder realizar todas las consultas. Entonces, cada una de estas se aplica a una sola columna. Cuando colocamos dos columnas, ya no funciona, no tendría mucho sentido. ¿Está bien? Muy bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tenga?